que es Javiera Sepúlveda. Bueno, señalar que esto también va a ser grabado y se va a ser puesto en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Javiera es abogada de la Universidad Católica, es máster en Derecho Comercial con especialización en Derecho Informático de la Universidad de Melbourne, Australia. Fue co-chair de la International Association for Privacy Professionals y tiene más de 12 años de experiencia en tecnología y protección de datos. Así que, bueno, sin más rodeo, dejo con ustedes a Javier. Buenos días. Gracias, Ignacio. Gracias a Ley de Datos por la invitación eh, y por convocarnos a conversar un tema que suele ser tal vez de los más familiares en este mundo que es poco intuitivo, que es el de la protección de datos. En general, el consentimiento es un concepto que conocen bastante bien todos, porque tenemos una experiencia o una tradición de basarnos bastante en el consentimiento de los titulares para el tratamiento de datos, precisamente porque tenemos una regulación eh, bastante antigua, ¿cierto? Y poco actualizada en estas materias que no nos da mucho juego de piernas en torno a otras bases del ICITU para el tratamiento. Quiero tomarme solo un minuto para comentar precisamente lo que está diciendo Ignacio al principio, que bueno, y lo quiero recalcar, que finalmente se citó a la comisión mixta a discutir los últimos tres temas, si no me equivoco, que quedan abiertos en la discusión del proyecto de ley. Ojalá, como he escuchado por ahí en la boca de algunos optimistas, esta debería ser la última sesión, ojalá que así sea y que de buena manera podamos ponerle término a estos 7 años ya de discusión del proyecto de ley y cumplir con esta deuda que tenemos como país. Bueno, a lo que nos convoca. Me encantó el título de este webinar porque efectivamente, y quiero tratar de enfocar mi corta presentación de una manera bien práctica, es, es algo a lo que solemos enfrentarnos con nuestros clientes y que suele generar confusión, estas dos instituciones. Por un lado la transparencia y por otro lado el consentimiento. El consentimiento, como bien les adelantaba Ignacio, es una base de licitud. Para aquellos que no están familiarizados con el término, una base de licitud es un habilitante legal, es un permiso que la ley nos otorga para tratar datos personales. Hoy día en Chile, con la ley que tenemos vigente, solamente tenemos estos dos sombreros o permisos que son la ley, es decir, cuando la ley nos autoriza expresamente o cuando tenemos que cumplir una obligación legal que no puede sino cumplirse tratando datos personales. Ese es uno de nuestros sombreros. Y el otro sombrero, que es el más común, es el consentimiento, el famoso consentimiento del titular, en el que solemos finalmente apoyarnos con bastante frecuencia, porque dado que los escenarios donde tenemos autorización legal en Chile son bastante pocos, salvo que estemos hablando, ¿verdad?, de empresas que tienen regulación sectorial, en general nos apoyamos bastante en el consentimiento y en las famosas políticas de privacidad que muy pocos leen, ¿verdad? Entonces, primero entender la diferencia entre la transparencia por un lado y el consentimiento. El consentimiento es una base de licitud, una de las bases de licitud que existe hoy día y que va a seguir existiendo bajo el proyecto de ley, bajo características un poco distintas, pero que va a seguir existiendo. Y por otro lado, la transparencia, que hoy día está recogida como uno de los requisitos del consentimiento tal vez, pero que bajo el proyecto de ley este deber de transparencia bien alineado, ¿cierto?, con este foco del proyecto de ley, un poco de la accountability, de la obligación del responsable de datos de rendir cuentas y de acreditar a la futura autoridad la licitud del tratamiento que realiza, está recogido a nivel de principio. Tenemos un principio en el proyecto de ley de transferencia de información, está recogido a nivel de nuevas obligaciones del responsable, y también está recogido de cierta manera como una manifestación de los derechos arcos de los titulares, del derecho a acceso a la información desde el titular hacia el responsable. Entonces, quiero explicar, creo que la forma más fácil de explicar un poco la manifestación concreta de la transparencia y de la información como nueva obligación del responsable es explicándoles precisamente cómo vive el cumplimiento de esta obligación concretamente.
Lo que va a ocurrir el día de mañana, una vez que entre en vigencia el proyecto de ley, es que los responsables van a tener que mantener permanentemente publicados, ¿ya? Políticas o avisos de privacidad. Y acá hago la diferencia porque solemos confundir hoy día estas dos instituciones, porque hoy día lo que ocurre es que cumplimos con nuestro deber de transparencia e información por medio de estas largas políticas de privacidad, pero a la vez hacemos que los titulares acepten esas largas políticas de privacidad. Por lo tanto, es el mismo instrumento nos sirve para cumplir, uno, con nuestro deber de transparencia e información, y dos, como una forma de recoger el consentimiento de los titulares. Por eso suele confundirse, y por eso hago la diferencia acá, siguiendo un poco lo que ha pasado en Europa, donde, dado que la base de licitud consentimiento es tan frágil, de a poquito han ido arrancando del consentimiento como base del licitud. Primero porque es tremendamente difícil cumplir con los requisitos del consentimiento, pero más importante que eso, porque el consentimiento es esencialmente revocable. Por lo tanto, es una base de licitud muy frágil. Y tremendamente cuestionada además, no solo desde el punto de vista normativo, sino que también casi desde el punto de vista un poco sociológico, ¿cierto? Por la desconfianza que genera en los titulares y además por la evidencia que existe de que los titulares efectivamente no están leyendo las largas políticas de privacidad que se les presentan para aceptación. Entonces, por eso se genera esa confusión. Y, como les decía, siguiendo un poco lo que ha pasado en Europa, muy probablemente lo que va a empezar a pasar en Chile una vez que entre en vigencia el proyecto de ley, la futura regulación, es que más que hablar de políticas de privacidad que tienen que aceptar en bloque los titulares y que por lo tanto nos van a servir como base de licitud consentimiento, lo que va a pasar es que estos instrumentos empiecen a mutar a ser avisos de privacidad, que se mantengan permanentemente publicados en las páginas web, pero que no sean la forma en que el responsable recoge el consentimiento. El aviso de privacidad, que es la forma en que los responsables van a tener que cumplir con su deber de información y transparencia, es un instrumento, un documento que va a estar permanentemente publicado en la página web de los responsables o en un medio equivalente, ¿cierto? Donde el proyecto de ley nos dice, usted tiene que tener cierto contenido mínimo que informar a los titulares respecto del tratamiento que usted está realizando. ¿Quién es el responsable? Perdón, quién es el responsable del tratamiento, a dónde tienen que comunicarse o cuál es el medio de comunicación de los titulares para el ejercicio de sus derechos ARCO, cuáles son en general las medidas de seguridad, tanto técnicas como organizacionales, que está tomando la institución para el tratamiento de sus datos personales, qué categorías de datos estoy tratando, cuáles son los propósitos de esos tratamientos, cuáles son las bases de licitud. Aparte, una de ellas solamente el consentimiento, pero en general, ¿cuáles son las bases de licitud en los que estoy basando el tratamiento que estoy realizando respecto de los datos de los titulares? ¿Cuáles son los destinatarios de esos datos, tanto como mandatarios, es decir, comunicación de datos, como otros responsables, es decir, transferencias de datos? eh, ¿Cuáles son las transferencias internacionales que estoy realizando? Es una serie de información tremendamente detallada que le tenemos que entregar a los titulares el día de mañana y que tenemos que mantener permanentemente publicada. Pero ¿por qué digo que van a mutar a los avisos? Porque en esos avisos de privacidad nosotros probablemente vamos a informarle a los titulares, señores titulares, yo estoy tratando sus datos personales de esta forma, con estas bases de licitud. Una de ellas es el consentimiento, otra va a ser el cumplimiento de un contrato, otra va a ser el interés legítimo que el responsable pueda tener para tratar esos datos, como por ejemplo puede ser el uso de cámaras de seguridad al interior de una empresa, etcétera. Eh, ¿Y qué va a ocurrir? Que esta práctica que tenemos hoy día de hacer que los titulares acepten en bloque, ¿cierto? Estas largas políticas de privacidad ya no van a pasar el test de la risa de los requisitos del consentimiento que se robustecen bajo el proyecto de ley. ¿Cómo se define el consentimiento bajo el proyecto de ley? Como base de licitud, siguiendo muy de cerca lo que la disposición, la definición legal que tiene en el Reglamento General de Protección de Datos de Europa,
es una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca del titular, que puede manifestarse por medio de una declaración o por medio de una acción afirmativa para el tratamiento de sus datos. Y acá me detengo en estos requisitos porque ha habido una proliferación de doctrina europea, sobre todo, en el desarrollo de qué significa en la práctica cumplir con estos requisitos. Cumplir con estos requisitos es tremendamente difícil. El requisito de libertad, y esto también se sustenta en que el acto de consentimiento está afectando los derechos fundamentales de los titulares, y por eso tienen que existir estos requisitos estrictos. Le estamos finalmente entregando a un responsable una facultad de tratar datos personales que sin el consentimiento sería un acto ilícito. Entonces, por eso se han desarrollado y a medida que las legislaciones de protección de datos han ido modernizándose, en general los requisitos del consentimiento se han ido volviendo cada vez más estrictos. El término libre, que probablemente es el más controversial, ¿cierto? O el que ha tenido más desarrollo, al menos en la jurisprudencia europea, requiere que le entreguemos realmente una posibilidad de elección y de control respecto del tratamiento de sus datos personales al titular. Entonces, si el titular no es realmente libre para elegir, es decir, se siente obligado a entregar su consentimiento o va a sufrir consecuencias negativas si es que no lo da, entonces el consentimiento no puede considerarse libre y por lo tanto no puede considerarse válido. Hay un montón de hipótesis donde ya en general la legislación, incluso la jurisprudencia y la doctrina, dicen acá no hay un consentimiento libre, ¿ya? Por ejemplo, cuando el consentimiento se entrega como una condición para la celebración de un contrato, respecto del cual esa actividad de tratamiento específico no es necesaria. Y eso lo recoge hoy día, lo recoge la Autoridad de Protección al Consumidor, el CERNAC en Chile, lo recoge nuestro proyecto de ley y es una institución bien desarrollada en Europa. Se cuestiona también la libertad del consentimiento cuando estamos ante dos partes que tienen un desequilibrio en cuanto a su poder negociador, que es lo que se llama el desequilibrio extensible. Ocurre esto, por ejemplo, en los casos de tratamientos de datos por parte de órganos de la Administración del Estado. En general, el legislador dice, ojo acá, el consentimiento, cuando se trata de un tratamiento que está realizando un órgano de la Administración del Estado, puede o suele no ser la base de licitud más adecuada, porque claramente el titular no tiene una efectiva libertad para rechazar el consentimiento que le está solicitando el órgano de la Administración del Estado para tratar sus datos personales. Ocurre también, otra hipótesis de falta de libertad en la entrega del consentimiento, son estos consentimientos atados, que se suelen llamar en la doctrina de protección de datos, en contraposición al consentimiento granular, que es la tendencia, donde el titular puede efectivamente elegir para qué propósitos él está otorgando su consentimiento para el tratamiento de sus datos. De manera tal que pueda aceptar algunos y rechazar otros. Y eso también tiene que ver con el segundo requisito, que es el requisito de la especificidad del consentimiento. El consentimiento, aparte de ser libre, es decir, aparte de que el responsable, antes de elegir esta base de licitud, ¿verdad?, tenga que acreditar que está cumpliendo fehacientemente con este requisito de libertad, tiene que cumplir con este otro requisito que es el de la especificidad. El consentimiento tiene que otorgarse para un fin específico, ¿ya? Para un fin específico. Tiene que informarse al titular de una manera clara y específica cuál es el propósito del uso de los datos que está recogiendo el responsable. Pero esta especificidad también se manifiesta en esto que les decía de no obligar al titular a que me acepte una serie de propósitos de manera atada. Tengo que, y esa es la tendencia, lograr
otorgarle al titular esta posibilidad de control, ¿cierto? Y que pueda aceptar ciertos propósitos y otros no. El consentimiento además tiene que otorgarse de manera informada y aquí es donde se genera la principal conexión con el deber de transparencia e información que les comentaba antes. El proyecto de ley hoy día no nos dice específicamente qué información tiene que entregarse al titular al momento que estamos recogiendo su consentimiento, porque sí tenemos una idea de cuál es la información que tenemos que mantener permanentemente disponible para el titular a través de estos avisos de privacidad, ¿cierto? Que les comentaba, en cumplimiento del deber de transparencia de información, pero al momento de recoger el consentimiento, si yo tengo que cumplir con un consentimiento libre, con un consentimiento específico, es poco probable que pueda cumplir con esos requisitos si es que le entrego al titular 15 hojas de información. Entonces, voy a tener que ser capaz de entregar los elementos esenciales, ¿verdad?, de las condiciones del tratamiento de los datos del titular. ¿Quién es el responsable? ¿Qué datos estoy recogiendo? ¿Para qué propósitos? En general, ¿a qué categorías de destinatarios los voy a entregar, ya sea en modalidad de mandatario o en modalidad responsable? Esos son los elementos como de la esencia, que muy probablemente van a ser los que la autoridad el día de mañana nos diga, estos son los elementos mínimos de un consentimiento informado. Pero no por eso yo en el acto del consentimiento voy a tener que cumplir con la serie de elementos del contenido de un aviso de privacidad. Entonces, en la práctica, para ser más concreta y para ir cerrando ya también, a lo que se van a enfrentar las empresas muy probablemente el día de mañana, primero es hacer como un análisis y un ejercicio de cuándo realmente necesito consentimiento. El día de mañana vamos a tener una base de licitud cumplimiento de un contrato, en la que muy probablemente van a vivir la gran mayoría de los tratamientos que realizan las empresas. Y ese ejercicio tiene que hacerse, sí o sí. Porque tenemos que tratar de escapar del consentimiento sin que se malentienda. No quiero tampoco crucificar el consentimiento, pero creo que es una base de licitud compleja, por decirlo menos. Entonces, en este ejercicio de, ok, ¿qué nos queda? De todos los propósitos de uso que realizamos, ¿qué nos queda? ¿En qué escenarios realmente vamos a tener que ir a pedir el consentimiento? Uno, dos y tres. Ok. Uno, 2 y 3. Voy a tener que, por un lado, cumplir, independiente de las bases de licitud que yo utilice, cumplir con mi aviso de privacidad, ¿verdad? Con mi deber de información y transparencia. Pero cuando vaya a recoger el consentimiento, voy a tener que hacer referencia a ese aviso de privacidad, probablemente tener un texto de autorización de uso de datos que haga referencia a ese aviso de privacidad con la información más detallada y más completa, pero al momento de recoger el consentimiento no tengo que entregar de nuevo un texto que sea ininteligible y demasiado extenso, porque entonces, en mi opinión, no voy a ser capaz de acreditarle a una autoridad que cumplí con un consentimiento libre, que cumplí con un consentimiento específico e informado y además con una manifestación del consentimiento de manera inequívoca. Entonces, eh, va a pasar, como probablemente han visto ustedes con sus experiencias de usuario o tal vez como profesionales de privacidad, que es lo que está pasando en Europa, que es que se mantienen estos avisos de privacidad publicados, pero cuando nos enfrentamos a los escasos escenarios donde el responsable nos va a recoger el consentimiento, pues entonces nos enfrentamos o a un formulario o a una política de privacidad abreviada o a un texto de autorización abreviado. ¿Se entiende? Y ahí el contenido de ese texto, de esa autorización, o el cómo va a considerar la autoridad, la futura agencia chilena, que se cumple con el consentimiento informado, es algo que todavía tenemos que esperar su desarrollo, pero como les digo, muy probablemente siguiendo la doctrina comparada y la jurisprudencia comparada, esos van a ser los elementos básicos. La identificación del responsable, la identificación del medio por el cual los titulares pueden ejercer sus derechos ARCO, eh, las categorías de datos que se recogen, los propósitos y en general los actos de comunicación de esos datos hacia terceros. Eso, no quiero pasarme el tiempo, así que le devuelvo la palabra a Ignacio. Muchas gracias, Jaira, por la presentación. Muy, muy clara. Yo voy a aprovechar ahora de presentar nuestro SAS de ley de datos, antes de dejarlos nuevamente con el webinar. Entonces, como podemos ver acá,
tenemos nuestro nuevo módulo de derechos ARCO, ¿sí? Como muy bien Jaira mencionó en algún momento, efectivamente parte de nuestras responsabilidades va a ser cumplir con los derechos ARCO que tienen todos los titulares de datos. Entonces, lo primero que van a tener que tener es un portal de acceso, muy probablemente, y acá lo pueden ver, donde podemos ir llenando, por ejemplo, si es titular, representante legal, si es el representante, le podemos poner un poder de representación, y le pedimos ciertos datos que son los datos mismos que se suelen pedir en este tipo de formularios. Mucho lo vemos en la Comunidad Europea. Y luego, al ingresar a nuestra plataforma, nos vamos al módulo de derechos ARCO. Y al entrar al módulo de derechos ARCO, vamos a ver un listado con todas las solicitudes que tenemos activas al momento de hoy. Y también con algunas que tengamos atrasadas. No olvidar que los derechos ARCO tienen en Chile un plazo de 30 días para ser contestados, 30 días prorrogables. Y acá vamos a poder ver esta lista que nos va a permitir ver en qué está cada una de estas solicitudes, quién es la persona responsable de esta subtarea y si es que está respondida o si todavía está en proceso. Entonces, por ejemplo, podemos ver esta y vamos a ver que esta tarea está, por ejemplo, bueno, el detalle de la solicitud de la persona que hizo la solicitud y vemos que está en verificación de identidad, porque la idea es que uno no puede, por ejemplo, entregar datos a una persona que está suplantando a otra. Es algo que también vamos a tener que resolver una vez esta ley entre en vigencia. Dicho eso, le doy el pase a Ignacio para que pueda seguir con el web. Bueno, muchas gracias Rodrigo y muchas gracias Javiera por tu presentación, muy clara. Y bueno, a la hora la idea es darle pase a Juan Pablo para que pueda linkear lo que nos señaló Javiera, pero ahora desde el otro lado de la esfera, el otro lado, la otra cara de la moneda, que es la transparencia. Juan Pablo es abogado de la Universidad Alberto Hurtado y magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile. Actualmente lidera el área de Data and Privacy en Asertiva y es director también del Diplomado de Tecnología y Regulación de la Universidad de Desarrollo. Especialista en materia de protección de datos, ciberseguridad y regulación tecnológica. Dejo con ustedes a Juan Pablo con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias Ignacio. Y bueno, también ahí agradecer al equipo de Ley de Datos por la oportunidad de tratar este tema. Como lo mencionó también Javiera, creo que es tremendamente interesante el poder entender los desafíos prácticos que se presentan en las organizaciones a propósito de, tenemos la tan anhelada Ley de Protección de Datos Personales actualizada en Chile. Y me gustaría, digamos, partir con la presentación, con algunos casos a nivel internacional para ver cómo se configuran las infracciones particularmente en este principio. Y yo creo que la verdad, probablemente son casos cotidianos como los mencionó Javiera y que probablemente muchos de nosotros, tanto en nuestra labor, particularmente como asesores jurídicos, como en consultoría, como eventualmente especialistas de la privacidad o gente que trabajamos en temas relacionados con actividades de procesamiento de datos, los vamos a ver día a día. Y algunos de estos casos, particularmente, por ejemplo, y acá tomo algunos casos particularmente europeos, es el no entregar información, por ejemplo, de manera suficiente en los sitios web sobre el ejercicio de los derechos de titulares, o particularmente el hecho de que yo no me entere y haya sido bloqueado o agregado, por ejemplo, en una lista negra. También, por ejemplo, los temas relacionados con la implementación de sistemas de vigilancia, cuando no son informados particularmente a los usuarios, pueden colocar una situación en la que no hay transparencia de dónde se están capturando los datos. Y lo mismo particularmente en el hecho de que no se le informe oportunamente, como decía muy bien Javiera, al momento en el que se captura el consentimiento del titular o en otras actividades que, por ejemplo, hace una persona en un sitio web de eventualmente alguna organización. También el hecho de que, por ejemplo, no se entregue información de cuáles son los tipos de datos que particularmente se están capturando. Es decir, que existan estas cláusulas genéricas donde a mí me habilitan capturar una gran cantidad de datos sin que yo, por ejemplo, me entere que existan, por ejemplo, cookies o eventualmente algún otro dispositivo que esté capturando más data de la que yo como usuario inicialmente quisiera autorizar. Y en ese mismo sentido, el hecho también de particularmente excederme en los plazos asociados al almacenamiento de la data
el hecho de no informar cuando existen medidas de vigilancia y por último, el no entregar información concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso. Además del hecho de, por ejemplo, contar con eventualmente ciertas preguntas que lo único que hace es derivarme a links sin que se entregue la información en las secciones que tienen uso o algunos sitios web que son de pregunta y respuesta. Si uno ve, las multas son bastante cuantiosas. Y yo creo que más de alguno de nosotros que ha leído la prensa internacional sabrá a qué casos me refiero particularmente en uno o en otro. Y la verdad es que es tremendamente importante y yo creo que en el último tiempo ha tomado una tremenda relevancia lo que es la transparencia de información, no solamente en materia de datos personales, sino también lo que dice relación, por ejemplo, con otra regulación que también está justo en su primera etapa constitucional de discusión, que dice relación con todo lo que es entrenamiento en sistemas de inteligencia artificial. Como dijo muy bien y como se señaló, este principio que anteriormente en el proyecto o en la ley vigente no estaba de manera clara definido, ahora sí tiene una noción clara como principio en el proyecto de ley y lo que nos señala particularmente es que el responsable tiene el deber de entregar información necesaria para el ejercicio de los derechos que establece la ley, las políticas y las prácticas en cuanto al tratamiento de los datos y además que deben estar siempre accesibles y a disposición de cualquier interesado de manera precisa, clara, inequívoca y gratuita. Dicho de otra forma, mucho más claro, tienen que estar claros cuáles son los derechos que se pueden ejercer y la forma en que se pueden ejercer los derechos que reconoce la normativa a los titulares. Debe estar la política y como vamos a ver más adelante un poquito el detalle, cuál dice este principio, esta política no es cualquier política, es una política que dice relación con los elementos que reconoce la organización en materia de el resguardo y el compromiso que también tiene la organización en cuanto al procesamiento de datos y también es importante que la política tenga fecha y me permita eventualmente dar cuenta cuál fue la última fecha de actualización y efectivamente también cómo se pueden realizar las comunicaciones a propósito de actualizaciones futuras, las prácticas que puede tener la organización en cuanto al tratamiento de la data y por último que se encuentre de formato accesible. Y esto es también el compromiso que tiene el responsable de entregar de manera honesta y clara la información a los titulares, particularmente al momento en el que se está capturando la data o eventualmente el momento en el que, como se señaló anteriormente, se produce la captura de consentimiento, obviamente identificando cuál es la actividad de procesamiento para el cual el titular está consintiendo. El deber que se le impone al responsable establece una serie de elementos que debe tener particularmente o que debe cumplirse para poder cumplir con este deber de transparencia e información. Y acá es bien interesante porque la técnica que se agregó en el proyecto de ley hay algunos matices en relación a cómo se ha presentado particularmente a nivel europeo, particularmente en el que todos los elementos del artículo 14 ter del proyecto están con la frase que se deberán. Por ende, es algo que necesariamente un responsable tiene que presentar. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, lo importante es el cómo presento esta información. Y eso es algo que claramente me distingue en el hecho de poder encontrarme frente a un catálogo extenso e inentendible de información de todos los elementos que contiene el artículo frente eventualmente a lo que dice relación al hecho de entregar información, por ejemplo, por capas o de forma simplificada, sin perjuicio de que siempre tenga la posibilidad y la libertad el titular de acceder a la información completa y eventualmente informarse de una manera mucho más detallada del momento o de la información que puede estar eventualmente capturándose, como también de los usos o actividades de procesamiento de data que está realizando el responsable particularmente de la organización. Uno de los primeros elementos que establece es la política. Y acá la política, como se dijo muy bien, es el elemento que permite eventualmente establecer todos los lineamientos que tiene la organización en cumplimiento de esta regulación. Y acá un componente importante es el hecho de que debe constar la fecha y la versión. No es lo mismo que esté una política antes del proyecto de ley, que esperamos que sea prontamente ya ley en el país, frente eventualmente una política que está ya con los estándares que tiene la regulación que se espera que prontamente se apruebe. Deben también estar los datos del responsable, donde debe haber una individualización del responsable y del representante legal, y efectivamente también
punto o una identificación en caso de que exista algún delegado de protección de datos personales o en este caso un encargado de prevención de modelos de infracciones. Debe constar el domicilio, y esto fue un punto que se discutió particularmente en la última etapa constitucional, donde finalmente se establecía qué iba a suceder en relación a el domicilio o eventualmente la designación de un domicilio, y se definió finalmente que sea un domicilio postal donde puede constar ya sea la dirección de correo electrónico, un formulario de contacto o la identificación a través de algún medio tecnológico equivalente de uso común y fácil para que eventualmente el titular pueda ejercer los derechos que reconoce la normativa, los famosos derechos ARCO, que como los vamos a ver más adelante, lo que permite obviamente, y como mostró muy bien también, particularmente la plataforma, permite hacer este rastreo de ver en qué casos se encuentra el desarrollo de la solicitud y obviamente estar pendiente del cumplimiento de los plazos que establece la normativa, porque claramente el hecho de poder extenderme de ese plazo puede ser una causal de infracción de la regulación. Otro punto importante es el tema de las categorías de datos, y acá lo que pide es básicamente que se entregue categoría, clase o tipo de datos, ¿sí? Además de eso, también es importante que se señale cuáles son los destinatarios a los cuales se comunican o se ceden los datos, las finalidades del tratamiento, donde, como se mencionó anteriormente, nuestra normativa actual solamente nos limita a dos, al consentimiento y la ley, pero el proyecto de ley reconoce muchísima más, y ojo ahí, que hoy día justo en la mañana estaba leyendo un caso donde hay algunas organizaciones que parece que el interés legítimo es algo bastante interesante para poder también poder justificar actividades de procesamiento de datos, y es importante saber muy bien efectivamente cuál es la base que me permite poder realizar el tratamiento para una actividad específica frente eventualmente a otra actividad que se pueda generar dentro de la organización. Y como decía anteriormente, los casos en el que puede haber un interés legítimo que debe ser justificado y obviamente evaluado de acuerdo a los procedimientos y a las metodologías que se establezcan. Las medidas de seguridad que cuenta la organización, particularmente en cuanto al resguardo de los datos, los derechos ARCO, es decir, la posibilidad o la forma en que se pueden ejercer estos derechos, el hecho de existir siempre la posibilidad de poder ejercer un recurso ante la autoridad de control, en el caso de que o no se le entregue o eventualmente no se ejerce el derecho y no haya una comunicación por parte del responsable en el plazo que establece la normativa, o que directamente la información, en el ejemplo, en el caso de un derecho de acceso, la información fue entregada parcialmente o directamente no fue entregada oportunamente. Estos elementos claramente me permiten también poder ver el hecho de que en la política y de acuerdo al deber de transparencia e información, debe existir la posibilidad de informar que existe este derecho de poder eventualmente recurrir ante la agencia específicamente competente en esta materia. Y el hecho de si existen o no transferencias internacionales, y también en el caso de que no existan garantías adecuadas o no sea particularmente un país con un nivel adecuado de protección, el hecho de que existan garantías similares para efectos de realizar esta transferencia internacional de datos. Ojo con algunas medidas que, de acuerdo a lo que ha pasado particularmente en Europa, son consideradas transferencias internacionales, y algunas prácticas que no necesariamente lo son, particularmente porque finalmente la información no sale de la frontera, sino simplemente se visualiza en otro territorio, pero eventualmente donde está localizado, por ejemplo, los data centers o eventualmente el sistema que procesa la información, es un componente importante para ver si es que efectivamente la información sale de la frontera o particularmente se encuentran en las fronteras nacionales. Y ya para ir cerrando, particularmente en estas obligaciones, los plazos de conservación, que es algo que es tremendamente importante y que yo creo que muchos de los que estamos acá conectados se nos ha generado una tremenda duda. Nuestro proyecto de ley no nos dice cuál es el plazo mínimo de conservación de la data, y la verdad, siguiendo mucho lo que es la técnica europea, permite entender que finalmente esto es algo que cada organización debe identificar, ya sea por cumplimientos de normativas o directamente por el hecho de poder ser necesaria para actividades de procesamiento, por ejemplo, la ejecución de un contrato o eventualmente el cumplimiento de alguna obligación específica de carácter normativo. También las fuentes de licitud, identificar bien cuáles son las fuentes de licitud y efectivamente si es que la información se obtiene de una fuente de acceso al público, el consentimiento, y acá uniendo un poco también lo que se señaló anteriormente,
el hecho de la dificultad que se establecen para poder cumplir con los requisitos para el consentimiento, donde hemos visto particularmente este 2024 muchas situaciones a nivel europeo donde al parecer el consentimiento no cumplía todos los requisitos que establecía la normativa y que claramente ese es un foco de posible infracción normativa, particularmente por las investigaciones que han realizado la autoridad europea. Y por último, el hecho de si existen o no decisiones automatizadas, incluidas las elaboraciones de perfiles, y en el caso de información significativa, también la lógica aplicada, particularmente como las consecuencias que puede tener el titular en cuanto a sus datos siendo utilizados en estos procesos de decisión automatizada. Si nos damos cuenta, es bastante extenso los elementos que nos establece el artículo 14 del proyecto. Y la verdad es que acá no hay una única forma correcta de cómo se debe presentar o se debe mantener esta información, particularmente en los sitios web o en alguna otra parte o en algún otro eventualmente soporte que pueda el responsable o que debe el responsable tener para efectos de que el titular sepa no solo cuándo se captura su consentimiento o la data, sino también eventualmente qué es lo que está haciendo el responsable en cuanto a esta información que está capturando y también a la información que ya tiene particularmente de este titular. Algunos consejos que nos ha dado la autoridad europea. Primero, este principio de transparencia e información implica que nosotros debamos ser tremendamente concisos, usando frases cortas y párrafos que permitan primeramente establecer información tremendamente clara de qué es lo que estamos haciendo con la información que hemos capturado. Donde acá un enfoque de capas, una primera capa más simple, una segunda capa mucho más extensa, y así sucesivamente, como también la incorporación de iconografía, son tremendamente útiles para efectos de poder ver finalmente cómo se entrega la información de la manera más clara posible, particularmente al titular de la data. Debe ser también genuino y abierto y honesto en cómo se están usando los datos de los titulares. Y acá es tremendamente importante el identificar el cómo se hace. El cómo, probablemente las guías que establezca o que dicte la Agencia Nacional van a ser tremendamente útiles, pero a nivel europeo ya varias autoridades han señalado finalmente el poder utilizar frases que sean claras y precisas de los usos que se están dando de los datos y particularmente al momento en que se está capturando la información. Debe ser de fácil acceso y claro. Olvidémonos de estos sitios web donde la información y toda la política de privacidad está en un link que es difícil de encontrar. Es tremendamente importante acá tener un enfoque de usuario y de experiencia de usuario en un sitio web, por ejemplo, el hecho de poder identificar cómo puedo fácilmente, a través, por ejemplo, de banner o a través eventualmente de dashboard, poder acceder a dónde se encuentra publicada toda esta información que nos pide o que nos va a pedir la normativa. Debe ser también inteligible, clara y un lenguaje común, es decir, que si lo que yo busco que este sitio web, donde probablemente pueda capturar el consentimiento de un titular o donde eventualmente sé que tengo usuarios de un cierto tipo, es importante que acá el lenguaje sea de una manera tremendamente clara. Acá las políticas de privacidad complejas, extensas, en un lenguaje tremendamente jurídico, no nos ayudan mucho a poder cumplir este principio en concreto. Acá es tremendamente útil el hecho de poder escribir de una forma simple y amigable, donde claramente se cumpla con los elementos que nos establece la regulación, pero también particularmente que permita ser entendido por cualquier usuario que navegue, por ejemplo, en nuestro sitio web o eventualmente que tenga que ver esta información que vamos a estar obligados, particularmente, por ejemplo, cuando se realiza en un soporte físico. Y debe ser precisa y actualizada. Y acá es donde usualmente cuando uno analiza algunos sitios web, nos damos cuenta que no está, por ejemplo, la fecha en el que corresponde la política de privacidad. No está la fecha en el cual fue últimamente actualizada la información que está siendo entregada. Por ende, puede que esa data sea desactualizada y por ende poder, obviamente, infringir los elementos que vimos anteriormente que establece la regulación.
Ya para ir cerrando algunas conclusiones, la información, como les dije, tiene que ser en un formato conciso, transparente, inteligible y de fácil acceso, donde yo tengo que buscar entregar la información para que sea entendible por el usuario y por el tipo de titular al que estoy, ya sea capturando la data o particularmente el usuario que sé que tiene algún tipo de exposición a este sitio web o eventualmente donde estoy obligado a hacer estas publicaciones. Debe ser en un formato electrónico, como lo establece, pero también puede ser de otra forma, puede ser a través eventualmente de medios orales o físicos. Y es importante que esta información no tiene costo para el titular, no así lo que puede suceder, por ejemplo, en el caso de que haya una solicitud de acceso, particularmente dentro de los derechos ARCO, y que por el volumen de la información o por la repetición de información puedan eventualmente hacer algún costo, lo que claramente va a ser regulado a través de guías, particularmente la agencia cuando se cree, como ha sido particularmente autoridades europeas que han señalado cuando se han hecho solicitudes múltiples, particularmente de acceso a información por parte de un titular. Y por último, te recomienda siempre un enfoque proactivo. Acá la proactividad es tremendamente importante y la proactividad unida al trabajo multidisciplinario, donde es importante que la información en que se presenta la información y también la forma en que se presenta esta información en sitios web o eventualmente en otro formato sea entendible no solamente por las áreas jurídicas o por las áreas expertas de particularmente seguridad de la información o las áreas particularmente de especialistas de privacidad, sino sea entendible por otros usuarios que no necesariamente utilizan el mismo lenguaje que se utiliza en esta área del derecho. Es importante que esta información sea clara, sin perjuicio de que el enfoque por capa es claramente útil para efectos de poder también poder al titular darle la opción de poder tener capas de información de mayor profundidad, eventualmente también para que pueda acceder. Y para ello, siempre se debe tener en cuenta la naturaleza, la circunstancia, el alcance y el contexto de las actividades de procesamiento que tiene la organización y sobre eso ver bien de qué forma se puede entregar esta información de una manera fácil, clara y obviamente que cumpla con el principio de transparencia e información. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahí está la cámara. Muchas gracias por tu presentación, Juan Pablo, muy clara también, y que deja bastantes tareas a las organizaciones en lo que va a ser la implementación del proyecto de ley de protección de datos. A continuación pasaremos a una ronda de preguntas. Tenemos varias preguntas, así que vamos a tratar de responder la mayoría de estas. Así que también les pido a nuestros expositores ser concisos con la respuesta. Iré dirigiéndola según los temas que hayan expuesto ustedes, sin perjuicio de que algunas podrían responderlas ambos, ¿ya? Desde la visión de cada uno de sus temas, si es consentimiento o transparencia. Me voy a tomar la libertad de responder una sola pregunta que hacía Rubén a través del chat, consultando respecto de si existe alguna aplicación, herramienta, sistema o software que le pueda ayudar para gestionar de forma global lo que es la protección de datos en Chile. Bueno, precisamente Ley de Datos pone a disposición de todos ustedes un software que les permite la gestión global de la protección de datos y todos los elementos que estábamos mencionando acá en este webinar y otros elementos también que hemos mencionado en otros webinars, y así como muy a grandes rasgos, lo que implica los registros de actividades de tratamiento, el inventario de datos, el ejercicio de derechos ARCO, de los derechos de los titulares que presentaba Rodrigo también, las transferencias internacionales que comentaba Juan Pablo también en algún momento, y todo lo que implica el cumplimiento de la normativa precisamente para evitar lo que finalmente va a traer la futura Agencia de Protección de Datos, que son las sanciones. Y no solamente evitar sanciones, sino también cumplir con las obligaciones de cada uno de los responsables y encargados del tratamiento. Así que, dicho eso, bueno, Rodrigo va a poner su contacto para quienes quieran agendar una reunión y ver la demo de nuestro software. Ahora entrando ya en materia, hay preguntas bastante interesantes, pero quiero partir por una que puede ser una pregunta simple, pero quiero que la aborden cada uno desde su visión. Pero la pregunta es,
¿Qué ente está regulando la privacidad de datos? La entiendo en presente. ¿Quién está regulando hoy en día la privacidad de datos? Luego, ¿quién va a regular la privacidad o la protección de datos a futuro? ¿Qué es lo que se espera? Y quiero agregar acá, para el caso de Juan Pablo y para el caso de Javiera, respecto del Javiera, en el caso del consentimiento, ¿qué facultades tienen estos entes hoy y el día de mañana respecto del consentimiento, o qué es lo que hay que preocuparse respecto del consentimiento? Y Juan Pablo, también lo mismo para ti en transparencia, ¿qué facultades podrían tener estos entes actuales o futuros entes respecto a lo que es la información y transparencia? Partimos con Javier. Vale. Hoy día no existe una autoridad de control o una autoridad específica de protección de datos vigente, digamos. Sí la crea el proyecto de ley, la Agencia Nacional de Protección de Datos, que va a ser un ente independiente y específicamente dedicado a estas materias, con facultades sancionatorias, con facultades fiscalizadoras, algo muy parecido o incluso con más facultades de las que tiene CERNAC hoy día, pero bastante parecido a lo que podría tener CERNAC en virtud del proyecto de ley de, de este CERNAC robustecido que está hoy día en el Congreso. Eh, Eso en términos generales. No existe una autoridad de protección de datos eh, transversal, ¿verdad?, a todas las industrias en Chile. Sin embargo, CERNAC sí tiene hoy día una especie de posición de autoridad transitoria, al menos respecto del tratamiento de datos personales que se generan en el contexto de los actos de consumo. A propósito de un proyecto del proyecto de ley de, que se aprobó hace un par de años, del 15 bis, se le otorgaron a CERNAC estas facultades de fiscalizar las materias de protección de datos, como les digo, en el contexto de los actos de consumo. Esas facultades deberían pasar a la agencia una vez que entre en vigencia el proyecto de ley. Sin embargo, CERNAC va a mantener esta facultad de iniciar acciones colectivas. Por lo tanto, igualmente podría quedarse una patita de protección de datos en CERNAC sin perjuicio de que la mayoría de las facultades, al menos respecto de los intereses individuales de los titulares, debería pasar a la Agencia de Protección de Datos. Eso no obsta a que existan autoridades, ¿verdad?, sectoriales que igualmente tengan ciertas facultades en estas materias, como lo son la Dirección del Trabajo, tratándose del tratamiento de datos personales de trabajadores, como la CMF, por ejemplo, respecto del tratamiento de datos personales de clientes financieros, ahora con mayor razón a propósito de la creación del sistema de finanzas abiertas, etc. Eso, como respuesta a tu primera pregunta. La segunda era Bueno, a futuro, pero ya en el agencia. fondo ya está respondido. La Agencia. agencia. Juan Pablo, desde tu visión. Bueno, complementando un poco lo que dijo anteriormente Javiera, em, efectivamente, actualmente no existe. Lo que esperamos todos es que esta agencia tenga también facultades de poder generar una unificación en ciertas prácticas que se están generando al día de hoy de algunas autoridades que tienen competencias dispersas en materia, particularmente de protección de datos personales, no solo desde la perspectiva del consentimiento y particularmente también en relación a la transparencia, sino específicamente uno lo ve más claro a propósito de deberes como por ejemplo la seguridad en el que hay mucho regulador sectorial que tiene una suerte de parte de competencia y es importante ver también particularmente cómo se van a tratar de generar estas coordinaciones. En materia de transparencia e información, yo creo que nosotros acá a nivel nacional ya tenemos una práctica, particularmente a propósito de ciertas fiscalizaciones que realiza CERNAC y que hemos visto varios casos, particularmente de índole judicial, donde ciertas prácticas que usualmente se utilizan y que eran toleradas a nivel comercial, no necesariamente entregan la información de la manera más clara y simple, particularmente a eventuales consumidores. Creo también es importante mencionar lo que dice relación, por ejemplo, con un reporte de hace algunos años atrás a propósito de los patrones oscuros en sitios web, donde claramente lo que induce es particularmente a una suerte de generar ya sea una desconfianza por parte del usuario a un sitio web.
sin necesariamente que se genere una relación de consumo en el que probablemente se vea a veces, por ejemplo, en una inadversión de poder retirar el consentimiento o eventualmente generar una, no sé, una suerte de no seguir con la compra en algún caso, la contratación, o también los casos donde se han aceptado, por ejemplo, o también hemos visto a nivel nacional, particularmente el carácter abusivo de estos términos y condiciones de uso, donde existen cláusulas tremendamente amplias de captura de consentimiento, que no necesariamente van relacionadas con el objeto principal, o eventualmente, sino que se entiende que hay una captura de consentimiento amplia y que claramente son prácticas que van en contra de entregar la información de la manera más clara y obviamente más transparente a quien eventualmente se está exponiendo frente a un sitio web o eventualmente a algún soporte que entregue información. Perfecto. Javier, ¿quieres agregar algo? Sí, muy cortito, que me acordé de tu segunda pregunta, Ignacio, en cuál va a ser el rol específicamente en materia de consentimiento que debería jugar la futura Ah, autoridad. Y acá solamente quería hacer hincapié en lo que mencionaba en la presentación. Hoy día, todos los elementos que muy claramente les comentó Juan Pablo, que tienen que vivir, ¿cierto?, en estas políticas de privacidad, en cumplimiento del deber de transparencia de información. Hoy día no tenemos una bajada así específica respecto a cómo se va a entender que se cumple el consentimiento, el requisito del consentimiento informado. Eso mm, es, en el fondo, los elementos que tiene que mantener la política de privacidad, que tiene que estar permanentemente disponible para los titulares, no así el texto de autorización o la forma en que recogemos el consentimiento. Simplemente hoy día el proyecto de ley nos dice, usted tiene que cumplir con un consentimiento informado, pero no nos dice qué elementos debe entregarse, debe entregar el responsable al titular para cumplir con el requisito de consentimiento informado. Muy probablemente lo que va a pasar es que la agencia ahí tenga un rol de hacer esa bajada concreta bien importante como lo hizo el European Data Protection Board en Europa respecto de que viven estas guidelines del consentimiento del año 2021, que si a algunos acá les interesa el tema, los invito a leerla porque tiene un desarrollo muy acabado y bien profundo de todos los requisitos del consentimiento en Europa, que son los mismos que vamos a tener en Chile. Ahí la autoridad se preocupó de entregarle a los responsables esta guía, ¿verdad? O estas directrices de cuándo se va a entender que un consentimiento efectivamente ha sido un consentimiento informado y es lo mismo que debería hacer la futura agencia en Chile. Eso te quería comentar, Ignacio. sí, y eso es un muy buen punto porque si bien hay un proyecto de ley que prontamente va a ser publicado, hartos elementos de este proyecto de ley, la bajada va a tener que hacerle la futura agencia y hay un plazo para que la agencia también empiece a hacer su trabajo. Hoy en día lo que nos queda, porque también he visto un par de preguntas de, bueno, ¿qué se está haciendo hoy en día? Lo que nos queda es ver los estándares internacionales, ver un poco hacia afuera de qué es lo que se ha regulado, como bien Javier señala, allá en la Unión Europea ya hay un desarrollo respecto al tema del consentimiento informado, y luego estar atento a qué va a decir la agencia, cuáles van a ser las particularidades de todos los elementos que engloba la protección de datos, no solo el consentimiento, porque probablemente la agencia va a tener otros criterios o otras directrices distintas a lo que se hace afuera. Entonces, eso es lo que las organizaciones van a tener que estar muy atentas. Otra pregunta, eh, respecto a los contratos. Voy a juntar dos preguntas. Eh, pre- Se pregunta respecto a qué pasa con estas cláusulas globales incluidas en estos contratos. O sea, en un contrato, pensando en un contrato con algún cliente, por ejemplo, en el cual simplemente se hace mención de la protección de datos y puede estar enfocada en distintos lados, en distintos ámbitos. Entonces, ¿qué resguardo hay que tomar respecto a este tipo de cláusulas globales en los contratos? ¿Qué se debe especificar puntualmente que se hará respecto a los datos? Es una pregunta que me gustaría hacérsela a Javiera respecto a los contratos enfocados con los clientes, o sea, con mi consumidor, con mi Claro. cliente, con el titular al final de los datos personales. Y otra pregunta, Juan Pablo, respecto a qué pasa con los contratos con mis proveedores. ¿Qué resguardos tengo que tomar en los contratos con mis proveedores? Yo como responsable, tengo que establecer ciertas cláusulas específicas. ¿Qué tienen que decir esas cláusulas? ¿Cuál es la calidad de ese proveedor también respecto a mí como responsable?
Esa sería la pregunta para ti, Juan Pablo. Así que bueno, partamos con Javier. Vale. Estas cláusulas genéricas o globales de autorización para el tratamiento de datos no vuelan hoy día ni vuelan mañana. Hoy día, a pesar de que es una ley de protección de datos que data del año 99 y que tiene muy poco cumplimiento, ¿verdad? Y muy poco enforcement. Hoy día la ley actual sí exige que el consentimiento sea informado respecto de los propósitos del tratamiento y respecto de la posibilidad de comunicar esos datos a terceros. Al menos esos dos elementos la ley nos dice tienen que estar en el texto de autorización. Además tiene que ser un consentimiento otorgado expresamente, que es uno de los principales cambios con el proyecto de ley, que cambia este requisito de manifestación expresa a una manifestación inequívoca, siguiendo de nuevo la regulación europea. Entonces, las cláusulas generales a las que nos enfrentamos con bastante frecuencia hoy día, que dicen usted me autoriza al tratamiento de mis datos con fines generales que yo pueda determinar en el futuro, eso es sin ninguna duda un wording o una reacción que no cumple con la ley actual ni va a cumplir con la ley futura, porque como les comenté, los requisitos del consentimiento bajo el proyecto de ley son que sea un consentimiento libre y que sea un consentimiento específico, además de un consentimiento informado. Entonces, la labor de los responsables es informar claramente cuáles son los propósitos, las finalidades de uso de esos datos, cuáles son las categorías de datos que voy a recoger del titular y que voy a tratar, cuáles son los destinatarios de esos datos, entre otros elementos de la esencia del consentimiento. Por ahí vi muy brevemente que alguien mencionaba que el consentimiento tiene que ser explícito. El proyecto de ley no habla de consentimiento explícito. Sí nos hemos enfrentado a ese requisito en otros cuerpos normativos como la ley FinTech o como la ley de deuda consolidada, donde sí se requiere el consentimiento explícito. El proyecto de ley solamente habla de consentimiento libre, que es muy difícil de cumplir, de nuevo, por las infinitas escenarios o hipótesis donde se puede ver en riesgo esa libertad de otorgamiento del consentimiento, y también nos exige que el consentimiento sea específico. No exige que el consentimiento sea explícito, pero sí, en el fondo, lo podemos leer desde el requisito de la especificidad, que como les decía, se refiere tanto a la especificidad de los propósitos del tratamiento como a la especificidad en el sentido de que el titular sea capaz de aceptar algunos propósitos de uso y rechazar otros. Es decir, ir mutando hacia esta tendencia del consentimiento granular, que el titular tenga absoluto control respecto de cuáles propósitos quiere autorizar y cuáles propósitos quiere rechazar. Y eso se hace principalmente a través de lo que comentaba Juan Pablo, que es estas dashboards o estas herramientas de autogestión, ¿verdad? Que puedan utilizar los titulares en las distintas aplicaciones o páginas web. Gracias, Javiera. Juan Pablo, pasando por ahora del otro lado de la vereda de los proveedores. Sí. A ver, siempre es importante entender que cuando yo tengo una relación con un tercero, en este caso un proveedor, la relación se realiza particularmente porque le estoy pidiendo o encargando a este tercero que haga algo, ya sea un encargado de tratamiento en los términos que nos establece el proyecto de ley, o puede que junto con este tercero definamos los medios y los fines para tratar ciertos datos, y por ende actuamos en una figura de co-controladores o corresponsables, o este tercero define, digamos, de manera autónoma los fines y los medios de estos datos que recibe y actúa como responsable. En cualquiera de estas hipótesis, siempre lo importante es que hay principios que se tienen que cumplir. Y nuestro proyecto de ley nos establece ciertos principios que son bases. El principio de transparencia e información es un principio base para el responsable. Que, ojo, de acuerdo ahí a la última versión, por lo menos del artículo 15 bis, que establece particularmente sobre los mandatarios, el encargado, establece ciertas obligaciones también de informar particularmente, primero, de esta relación clara y expedita de comunicación que tiene que tener con el responsable. De hecho, han habido varios casos donde necesariamente nos hemos dado cuenta que el responsable, sobre todo a nivel europeo,
ha sido sancionado particularmente porque la información o sea, la información no se entregó oportunamente de alguna posible infracción que esté realizando el encargado. Y en este caso es importante que las cláusulas que se quieran incorporar sean cláusulas que siempre me permitan mantener los mismos estándares que yo tengo como organización. Por ende, por eso es tan importante que a pesar de que al día de hoy no exista, o más bien el proyecto de ley está en una fase ya terminal, es importante que las organizaciones sepan muy bien qué tipo de datos y qué actividades de procesamiento tienen para ver cuáles son los riesgos que puede tener eventualmente y cuáles son los riesgos que tienen estos terceros al que estoy encargando probablemente algún tipo de uso de información. Y que sobre esto eventualmente también nos podrían eventualmente informar oportunamente en caso que haya alguna situación que exceda eventualmente el mandato o particularmente la actividad de tratamiento que yo le pedí. Esto es importante porque también me permite a mí, por ejemplo, hacer algo que acá me he dado cuenta que a nivel nacional nos hemos estado preocupando enormemente, que es el hecho de empezar a incorporar buenas prácticas y certificaciones para estos terceros que estamos contratando. Eso es un desde. Si uno ve un poco lo que está pasando en la realidad europea o probablemente muchos de los que estamos particularmente acá, que hemos tenido que contratar o hemos tenido algún tipo de relacionamiento con autoridades o con organizaciones que tratan datos en el territorio europeo, nos hemos dado cuenta que no han incorporado cláusulas de estándar GDPR para efectos de cumplimiento o eventualmente algunas buenas prácticas que tenemos que adherir que van en relación con particularmente lo que es la regulación europea. Ahora, no solamente suscribir el contrato, es cumplirlo. Y usualmente el Claro. tema de demostrar la evidencia que lo estoy cumpliendo es el desafío que tienen las organizaciones, particularmente cuando contratan con estos terceros o también las propias organizaciones a través de este proceso de publicación de una política de privacidad que también tiene y que particularmente me da la impresión de que nuestra autoridad nacional lo hace, el ir a verificar que se está cumpliendo y que hay relación entre lo que he publicado a través de este principio de transparencia e información y lo que estoy haciendo internamente en cuanto a los datos que proceso en mis actividades cotidianas del giro. Clarísimo. Bueno, muchas gracias a ambos. No sé si les queda tiempo para una pregunta corta para cada uno, de respuesta rápida. Sí, obvio. ¿Sí? Ya, y Sí. con eso terminamos. Eh, para ti, Javiera, respecto del consentimiento, hablamos mucho de medios tecnológicos, medios digitales para capturar el consentimiento, pero bueno, ¿qué pasa si una persona va a un local comercial de una empresa y quiere, bueno, se le solicita el consentimiento en esa oportunidad? ¿Qué resguardo tiene que tomar esa organización? ¿Cómo respalda ese consentimiento que quizás lo dio, no sé, de forma verbal, de forma expresa? ¿Cómo tiene que ser? Ya, Y perdón. para Juan Pablo, otra pregunta que respecto a las políticas de privacidad, se exigen a las organizaciones que se informe un montón de detalles, un montón de características de lo que es el tratamiento, de lo que se tiene, de lo que está haciendo el responsable con esos datos, los plazos de conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando esa política de privacidad es demasiado extensa? O sea, terminamos con una política de privacidad de páginas y páginas y páginas y páginas de información. Eso no atenta también con el principio, bueno, acá hablan del principio de lealtad, con el mismo principio de transparencia. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Los dejo con esas dos preguntas, Juan Pablo, primero contigo. Súper. La respuesta va a ser bastante breve. Uno, si ve un poco lo que ha sucedido a nivel internacional, es que lo que nos pide es que exista la información. El cómo no nos dice necesariamente el cómo debemos plantearlo. Y de acuerdo a las buenas prácticas que han salido a nivel europeo, la fase o las capas de información es tremendamente importante. Generar una capa de los elementos que me pide la ley de manera simple, entendible. Y luego una segunda capa donde haya un desarrollo mucho más profundo de la información. Esto me parece que es tremendamente importante porque también, dependiendo del tipo de titular que yo tengo o del tipo de público, puedo agregar iconografía, puedo agregar eventualmente elementos que sea mucho más fácil entender cuáles son los contenidos mínimos de esta política o de la información que debe estar publicada y luego eventualmente puedo ir mutando y también generando otras capas de profundidad donde sí nos encontramos con esta política que es tremendamente larga, pero que obviamente es bastante tediosa y me puede generar algún tipo de problemática entenderlo. Perfecto, gracias Juan Pablo. Javiera,
Solamente complementar algo muy cortito respecto del tratamiento de datos por proveedores, que creo que es un tema al que se enfrentan las empresas con bastante frecuencia. En la práctica, lo que ocurre, o lo que debería ocurrir, o la recomendación es, cuando estamos con el sombrero responsable y evaluando, ¿verdad?, la contratación de proveedores que de alguna manera van a acceder a los datos personales de los clientes de la empresa, los trabajadores de la empresa, los proveedores de la empresa. Tenemos que hacer esta diferenciación entre proveedores críticos y proveedores que van a acceder a datos personales, pero que tal vez no a categorías sensibles de datos personales o a categorías especiales de datos personales o no a un gran volumen. Es distinto la empresa que me hace el payroll, que probablemente tiene acceso a información súper sensible de la compañía, no tengo idea, un proveedor tal vez de delivery que solamente accede a un domicilio o a una dirección de despacho sin identificación de un titular específico. Y por lo tanto ahí los controles que tiene que ejercer la empresa obviamente son distintos dependiendo de la criticidad de ese proveedor. O sea, ahí solamente hacer el punto de que en general nosotros en la práctica nos enfrentamos como a proveedores no críticos a los que simplemente basta con tener una cláusula de mandato para el tratamiento de datos que cumpla obviamente con los requisitos legales, pero cuando estamos hablando de un proveedor de nube, claramente tenemos que tener un DPA, un Data Processing Agreement o un anexo de mandato para el tratamiento de datos que regule de manera mucho más detallada el acceso y el tratamiento que va a hacer ese proveedor por mí o en representación mía. Por el lado de la recolección del consentimiento por medios físicos, es absolutamente válida y legal. La firma es algo que vemos cada vez con menos frecuencia, pero no en ningún sentido es un incumplimiento a los requisitos del consentimiento. Bien puede un titular entregar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales mediante una firma hológrafa en un soporte físico. Ahí el desafío, obviamente, de la organización va a ser el mantener un registro de esa autorización o esa política de privacidad específica que aceptó ese titular, llevar un resguardo, ¿verdad?, almacenar de manera segura, aplicando las medidas de seguridad que sean adecuadas al almacenamiento de esa información física, y muy probablemente va a ser más difícil para ese responsable el acreditar frente a una autoridad el día de mañana un poco el ciclo de vida, ¿verdad? O ese tracking de la recolección del consentimiento de ese titular de manera física versus una organización que tiene una gobernanza de datos o que tiene esa estructura o esa infraestructura y esos sistemas para almacenar esa información de manera electrónica, de una manera mucho más organizada, que sea más fácil acreditar el cumplimiento. Entonces, es simplemente creo un desafío más bien desde un punto de vista técnico, pero es absolutamente válido y legal el recoger el consentimiento en un formato físico, siempre que se cumpla con el requisito de libertad, con el requisito de especificidad, y que claramente haya una declaración o un acto afirmativo de ese titular en torno al tratamiento de sus datos personales. Muchas gracias, Javiera. Claro, y que la organización tome los resguardos para la recopilación de ese consentimiento y mantenerlo ahí para si el día de mañana lo requiere para algún otro fin. Por ejemplo, que la misma agencia lo solicite, que puede Exacto. pasar. Bueno, con eso damos por concluido el webinar de hoy. Le agradezco enormemente a Juan Pablo y a Javiera por sus exposiciones, por su tiempo. Para el día de hoy, bueno, llevar estos temas que transparencia y consentimiento se habla mucho, pero no se había, creo que hoy día logramos darle un poco la bajada a la realidad práctica de lo que son estos principios, de lo que es esto como base de licitud y todos estos conceptos que engloba el ecosistema de protección de datos que vamos a seguir revisando en nuestros webinars. La invitación es para que estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos prontamente también a publicar respecto a lo que va a ser la comisión mixta y el resultado que esperamos que sea un resultado positivo y ya esto tenga buen término. Y dejarlo invitado también a ver nuestra página web, a los que estén interesados a agendar una demo para ver nuestro software, cómo este los puede ayudar el día de mañana a gestionar todo lo que implica la protección de datos y todo lo que estábamos hablando recién, todos estos elementos y obligaciones que hemos estado hablando durante este webinar y los otros webinars. Los invito también a agendar. Y bueno,
con eso ya podemos dar por concluido el día de hoy este muy buen webinar. Ya estamos recibiendo muchas felicitaciones y mensajes de agradecimiento. Así que, bueno, también nosotros contentos de poder llevar todos estos temas a todos los interesados en la protección de datos y lo que es el cumplimiento de la normativa. Así que eso. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien.